iniciar nuestra penúltima sesión de este subcomité de pobreza. Hoy, miércoles 13 de marzo de 2013, vamos a iniciar con el trabajo. Estamos viendo la lista de asistencia, por favor nadie deje de firmarla. La estrategia óptima, que son las acciones, vamos a seguir trabajando en este ejercicio. Ayer iniciamos. Vamos a hacer la asignación y desarrollo de las acciones, asuntos generales y clausura de la sesión. Comentándoles que esperamos que se unan el resto de los compañeros porque estamos tratando de hacer el trabajo en equipos. Tratar de hacer el trabajo en esta ocasión para optimizar el tiempo y no ir una a una de las acciones entre todos. Y pues bueno, tratar de aprovecharlo lo más posible el tiempo. Básicamente sería por eso, porque necesitamos de hecho terminar de preferencia hoy. Recuerden que teníamos de fecha hasta el 15 de marzo para concluir. Dado que este subcomité se integró 2 meses después que todos los demás, nos están dando oportunidad de una sesión más. Pero también quiero comentarles con mucho gusto que ya estamos al parejo de todos los comités y vamos a concluir los trabajos, todo lo que hemos hecho, lo vamos a concluir más o menos igual que todos. Solamente estamos solicitando una sesión más para lo que hoy terminemos. Si nos quedara algo pendiente, sí lo tenemos que terminar antes para poderlo enviar a Noreida, que se integren los documentos y nosotros validarlo el miércoles de la próxima semana, ya hacer una revisión de lo que hicimos, votarlo, validarlo, etcétera, y ya que quede, ¿verdad? Para eso sería básicamente la reunión siguiente, no tanto para efectos de empezar a trabajar nuevamente en las estrategias óptimas. Entonces, si les parece, pues vamos a trabajarlo ahora en equipos. En equipos de 1. Va a tener que ser equipos de 1 por lo pronto y que se vaya, porque son 4, ¿verdad? Y que se vaya, quien se va integrando, que vaya integrándose con alguien del equipo, por lo pronto. ¿Está bien? Y si no se integra, vamos a tener que buscar a uno de los, si hacemos equipos de 2 para todos. Entonces, si no se integra, y ahorita si por alguna razón no llega a integrarse nadie más, entonces tendremos que buscar a alguno de los compañeros y compañeras y reunirnos o por internet, ¿verdad? Ahorita tenemos la gran fortuna de poder trabajar por internet, aunque sea ya muy tarde, ¿no? En nuestras casas y poder trabajarlo así. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues iniciamos. Noreida, nos pones al corriente, por favor, de lo de ayer. Okay. Bueno, una de las acciones que se empezaron a desarrollar el día de ayer fue el sistema de vales intercambiables en apoyo al bienestar social, el cual incluye pobreza alimentaria, incluye educación, incluye lo de pobreza de vivienda, que es lo que se habían referido en las pasadas acciones. Y esta hoja de acción, en la cual aquí se describe el problema, quién lo va a llevar a cabo la acción y en coordinación de cuáles dependencias, las cuales ayer ya se dijeron, el universo de atención, la prioridad, si es alta, media o baja, así se está manejando. Perdón, déjame entender. ¿Vales para pobreza? Ahí tienes un título emblemático, Ajá, nada más se puso así, pero si ustedes deciden que se cambie. Ahí es lo que trabajamos, pero es un título emblemático nada más. Sí, lo que pasa es que se tomaron, digamos, 4 grandes acciones, ¿no? Que engloban lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado trabajando, de todo lo que propusimos como acciones. Entonces, una de las que estuvimos viendo es el sistema de vales. ¿Por qué? Porque lo pusimos como acción principal para resolver una problemática en varios rubros, que fue en los apoyos a vivienda, ¿te acuerdas? En el que dijimos mejor vales para que se le dé exactamente lo que necesita el material que requiere. El sistema de vales
para el tema de las despensas. ¿Te acuerdas que estuvimos viéndolo? Entonces, y el otro fue el sistema de vales para efectos de estudiantes, que pudiera ser ya por transporte, vestimenta, libros, lo que requiriera, ¿no? Entonces, como es una acción que engloba a varias de las... O sea, una sola acción puede englobar a varias de las acciones que estamos viendo, por eso es lo que se puso. De hecho, fueron 4, no sé si quieras de una vez las 4, y sobre eso nos vamos. Bueno, las tengo anotadas. Uno es el sistema de vales, que es ya se empezó a desarrollar. El otro es educación, capacitación. El otro es promoción de la vida sana. Promoción, y el último, promoción económica en las zonas prioritarias. Les voy a pasar estas hojas, las cuales aquí están todas las acciones y las puedan ubicar para el mejor desarrollo. Sí, de todas las acciones que estuvimos desarrollando, estamos, digamos, las acciones es óptimo, podemos de esta derivar varias de las que estamos trabajando. Sí, a mí me diste. Sí, me dio. Pues ya hay 3 grupos. Bueno, nada más 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 1, 2. Sí, Ellos no pueden trabajar así. No sé cómo hacer nada más. Tendremos, sí, pero sí nos apoyan. Yo pienso que No van a apoyar. Ahí la sugerencia, perdón, es que en función de el área en el cual ustedes se desempeñan o sobre la que sienten que tienen un poquito más de experiencia, seleccionen alguno de estos 4. Entonces, por ejemplo, ahí está el que dice educación, capacitación, se cambiaría la redacción, no sé, si educación para la superación de la pobreza, o luego veríamos cómo redactar el enunciado. Pero y tendríamos que seguir este sistema de inscripción, involucrados y todo del tema que del tema específico. Sí, hay que llenar, digamos, toda la hoja, ¿no? Ahora, bueno, comento de nuevo brevemente. La idea es que pudiéramos trabajar en equipos para los compañeros que están integrando, que pudiéramos trabajar en equipos porque oficialmente sería nuestra última sesión. Y solicitamos una sesión más para el próximo miércoles, ya nada más para conclusiones. Pero en esta sesión la idea, Ceci, Rosy, Julián, es que pudiéramos trabajar en equipos. Son 4 grandes acciones que engloban casi todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Y que de acuerdo a la experiencia, como bien lo dice Oralia, pudiéramos tomar ese tema y pudiéramos trabajarlo en parejas, en equipos. Que pudiéramos trabajarlo en parejas para que lo podamos desarrollar y optimizar el tiempo, porque no vamos a alcanzar a hacer los 4 en una sola sesión. Y sí requerimos terminar de aquí al 15. ¿Se acuerdan que de aquí al 15 tenemos que reportarlo? Y bueno, también compartir con ustedes que vamos ya al parejo con todos los otros comités. Entonces ya hicimos la tarea bien, porque pues ya vamos a terminar en tiempo. Lo único que requerimos es una sesión más para validar todo lo que hicimos, ¿no? O hacer alguna modificación ya. Y la otra que les pediríamos es centrarnos en lo sustantivo de cada uno de los puntos, no tanto en la redacción completa, sino, por ejemplo, en la descripción, el problema. Ok, el problema es este, y lo ponemos. Y ¿quiénes son los involucrados? Este y este. ¿Y cómo, no? ¿Cómo se involucrarían? El universo de atención, bueno, ¿cuál es la población que se va a atender? En el sistema de vales, ahí está quiénes, ¿no? La prioridad, ¿es alta, baja o media? En fin, así que lo estemos haciendo y ya primero lo concluimos el esqueleto, ¿verdad? De la hoja, todo lo sustantivo de cada uno de los puntos, y ya luego hacemos la redacción para que cuando menos, si el tiempo nos come, tengamos lo principal de cada uno de los puntos. ¿Les parece si trabajamos así? Entonces ahorita tenemos que escoger así como que... ¿De qué me perdí? ¿Cómo que qué No, lo que pasa es que la otra vez, la vez anterior yo pregunté, ¿y las metas?
Las metas de la pobreza, antipobreza. No, esa es la meta de los programas. De cada uno. No, la general. O sea, ¿en cuánto tiempo vamos a tumbar el 1% de la pobreza? Pues se va a hacer como por párrafos. No. Sí, en el No, general. sí se total hace en está. general. No, o Al sea, final. Lo van a venir cuando se hace desarrollando. así se pierden. Sí. No. Lo que yo no quiero es que nos perdamos. Yo digo, ¿cuánto vamos a tumbarle el 10% del objetivo grande? Es que no está en ese formato. ¿En cuál está? No sé. Pues aquí yo creo que los Esa es mi asesores pregunta, nos ¿no? pueden Pero contestar, al ¿no? final sí se mencionan unos indicadores en la hoja que mandó. Pues sí, pues nomás Pero no sé si quiero la saber. que anexaste Yo creo que está sí nos pueden contestar, ¿eh? Sí, O sea, porque sí ahorita, se hace. ajá, el siguiente paso, una vez que concluyen las actividades de los subcomités, se pasa a un trabajo colectivo ya con lo que se le llama comités consultivos. En el caso del Comité Consultivo de Desarrollo Social está integrado por 9 mesas, en este caso que es la que tiene que ver con educación, con salud, seguridad pública, deporte, cultura, atención a la pobreza, etcétera. Y es donde se va a ver la transversalidad de las acciones, y lo que son las metas y los programas en específico, y ahí es donde además de presupuestar las acciones, se van a ver las metas ya cuantificables de los primeros 5, los 15 y los 50 años. Sí, porque ahorita de pronto, como particularmente en este Comité Consultivo de Desarrollo Social, donde intervienen tantos instancias, digamos, ahí sí, por ejemplo, nosotros podemos aspirar y podemos ir al 1%, al 2%, pero si no sabemos qué es lo que va a ser salud o qué es lo que va a ser educación, o sea, ahí sí no estamos en la misma sintonía. Entonces, el siguiente paso que se va a trabajar a lo largo de varias semanas va a ser justamente ya con eso, porque incluso aquí viene una sección donde se hace una estimación presupuestal, ¿no? Nosotros Así también es. podemos pedir, ¿no? Le voy a invertir tantos millones de pesos, pero una vez de que nos diga cuáles son las acciones concretas que va a hacer, por ejemplo, salud, si corresponden con lo que nosotros estamos planteando, pues ahí es donde ya verían exactamente hacia dónde, ¿no? Pero nosotros sí podemos fijarnos, ¿no? Una meta, decir al 5%, que es lo que decíamos ayer, ¿no? Sí, ayer lo manejábamos. Sí. ¿Cuál es la sí, sí. aspiración? ¿Cuál es el objetivo? Eso. Que sea más o menos apegado a la realidad, eso ya se va a ver hasta al comité consultivo. A lo mejor nos digan, que es lo que sí, teníamos ustedes antes. piden el 5%, pero lo que podemos hacer con los recursos y las acciones va a ser el 2 o va a ser el 3. Pero sí está contemplado en la siguiente etapa, ya cuando se crucen todos los programas y las acciones. En la cual no vamos a participar. La mesa directiva nada más, ¿no? Sí, la mesa directiva. La Y mesa asesor. directiva. Y asesor, Marco. ¿Vale? Te vamos a designar como asesores Y pues, ¿cómo que me van a dejar a medias? No, Yo sí te ya vamos a vengo. invitar. Sí, desde que entró llegó con las metas. y Pero los también hay que ver tiempos. que, Sí, que el pues, trabajo de ustedes no concluye aquí. Hay un sitio en el cual, o sea, tanto en Facebook como en la plataforma, incluso si ya están abiertas, está la Para la consulta. consulta, Ahora que claro. estuvieron incluso en Agrobaja, no hubo un módulo y estuvo abierto. Se va a consensar con la ciudadanía también. Entonces, ahorita digamos que no ha concluido la participación. O sea, pueden ustedes incluso darle seguimiento de, bueno, cómo van nuestras propuestas. O sea, qué tanto se respetaron o no se respetaron, y ahí pueden externar. Inclusive si ustedes tienen un programa, un proyecto que lo quieran meter, se meten en la página y ahí lo pueden mandar. Adicional a lo que hemos estado viendo. Ajá. Sí, porque Nombre y incluso todo. si han tenido oportunidad de entrar a la página del Facebook, generalmente, no sé, 2 o 3 veces a la semana se sube una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en alguno de los subcomités, lo más relevante, ¿cuál sería la mejor propuesta o para resolver tal problema que tiene que ver con la contaminación ambiental? Y sí ha habido mucha Sí, participación. respuesta. Entonces, pues pensar que pueden continuar con sus intervenciones a lo largo del proceso. Bien. Bueno, Entonces, yo esos- para los temas. Sí, estos serían los cuatro temas que son las estrategias óptimas, ¿no? Pero ya terminaron el de sistema de valor. No lo terminamos, lo trabajamos ayer. Ajá. No está concluido. El sistema de vales, el sistema de educación, capacitación, surge porque en varios de los temas también hemos estado insistiendo, ¿no? En la capacitación, la necesidad de la capacitación a la población meta, la promoción de la vida sana, que entra todo lo que hemos estado hablando también, ¿no? Tanto medio ambiente como la alimentación, la salud, las actividades tanto educativas, culturales, recreativas, deportivas, etcétera, y la promoción económica de las zonas prioritarias, que eso se deriva
de la necesidad, primero del trabajo y luego de lo que estamos proyectando que haya de los vales y de la promoción económica, ¿no? Que el sistema de vales sea alrededor de las zonas prioritarias, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a detonar a través de eso la promoción económica de la comunidad? A raíz de eso sale. Ahora, deben tener a lo mejor algún nombre atractivo, ¿verdad? Que sea mercadológicamente también viable, ¿no? Y que vendible, digamos. Necesitan nombres, ¿no? Ayer, la verdad, no nos centramos en los nombres, nos centramos en lo otro. Si quieren, ahorita podemos centrarnos en el trabajo y luego ya podemos determinar, en vez de vales, a lo mejor le vamos a poner, no, más de que sistema de vales, otra cosa, ¿no? O sea, sí, incluso es el primer punto de la hoja que tienen que llenar, donde dice enunciativo o algo así. Título emblemático, ¿no? Entonces, ¿cómo se Ese llama? es el que deberían de no sacaron copia de eso, porque eso es lo que vamos a ir redactando. Sí, ahorita yo creo que lo van a poner. ¿Sí lo tienes ahí, no? Para que lo pongas cada uno. ¿cuál, El que nos envió, ¿no? Sí, que trae el... descripción. Dice que es que No, la hoja, sí, la hoja, no lo imprimí. el otro, el instructivo. pero sí, no. El instructivo. ¿Cuál es el Ah, Entre el paréntesis. instructivo no, ese no lo traemos. Dice instructivo. Porque ese es, en base a eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Sí, es un formato. Sí. Ese formato. Eso. Ajá, instructivo de la hoja de eso. Sí, ya lo tenemos en nuestros correos, Sí, ¿verdad? pero no Sí, pero no lo traemos impreso. para poder empezar a hacer la tarea. Pues lo vamos viendo, si lo puedes tener ahí y si alguien lo requiere lo vamos sacando, ¿no? Que nos lo vaya poniendo. Bueno, primero nos dividimos los equipos. Sí, para El trabajo. escoger el tema. Vamos a los 4 temas y ya le vamos poniendo ahí quiénes son. Si te pones hacia abajo para ponerle quiénes integrarían el equipo del sistema de vales. Pero primero haz los equipos, pues no sé. Por eso, ¿quiénes van a integrar el equipo del sistema de vales? Ahora lo mejor. 2, o sea, es por afinidad de temas, ¿eh? O sea, básicamente, digo, porque tú dices, por ejemplo, la promoción económica en la zona prioritaria, a lo mejor yo no sé mucho de ponerle ahí qué hacer o algo, no sé, ¿verdad? O de vales. Cada quien, o sea, de acuerdo a lo que tú sientes que puedes dominar. Yo la educación y capacitación. Educación y capacitación, la licenciada Navarro, y Yo también. bueno, ya está el primer equipo. A ver, Walter, ¿en cuál? El que sobre. ¿No? Promoción económica en las zonas prioritarias, ¿no te gusta? Ese como que te va, ¿no? Sí, promoción económica. Yo me voy con Walter. Muy bien. Julián. Cualquiera. Promoción de la vida sana, actividades educativas, recreativas, culturales. ¿Del carro? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, en lo que estás básicamente desarrollando. Sí, sí. Bueno, yo ahí te apoyo. Ok, Ahí ya me se sumo. Ya tiene la mitad de la ¿En cuál, propuesta. perdón? Ajá. Sí, así ya la trae la verdad. Aquí también. Ahí es Julián, en el 3. Rosy Solís. Ajá, Rosy Solís y Julián. Sí. García. Sí, García. Sistema de vales, Ana Elizabeth. Ok. Y también falta Irán. y- Sí, el que con yo- ellos ajá, pueden. sí, con ellos. Ah, sí, ponle Irán. Irán es Irán con N, Irán Beltrán. No, sí, Beltrán. Siempre le cambio Galván por Beltrán. Sí. Irán Beltrán. Ajá. Pues ya está el equipo. Y ya si Ahora se sí integra que- alguien más, faltan los compañeros, pero si se integran, pues ya los metemos en alguno de los equipos que ya están integrados básicamente. Tal vez ahorita se puede, para ir avanzando un poco con la inquietud de Lulú, es ir leyendo el instructivo, ¿no? Para si surge alguna duda ahorita antes de que inicien con la Me elaboración. parece bien. Sí, me parece bien. De hecho, si gustas ir explicándolo para que
¿Ahí Sí, más arriba? No, ¿No? Ah, bueno, esas serían las secciones que ustedes tendrían que llenar dentro del formato que Noreida, bueno, ya les hizo llegar y que, bueno, veríamos la posibilidad de ver si ahorita se les puede dar impreso. En los datos, primero, inicialmente es los datos de identificación, el comité y subcomité, que en este caso el comité es el de desarrollo social y el subcomité es el de combate a la pobreza. Sí, bueno, la fecha. El título... Nada más un detalle. Lo que pasa es que no tenemos la hoja para llenar. Ayer la estábamos llenando acá en la computadora, ¿no? Pero no tenemos la hoja aquí para empezar a trabajar Para en ella, dejarles impresa. también. ¿Hay posibilidad de que No sé ahorita- si eso se puede, la verdad, aquí, Ahorita si nos permitan. No sé, tengo que preguntar. o si quieren, se enumeran y ahorita conseguimos hojas blancas. Y en hojas blancas se empieza ahorita, teniéndolo aquí lo empezamos a trabajar. ¿Sí? Ok. Entonces Entonces, existe ya trabajarlo. sí, ya lo vamos explicando y ya vamos viendo. Bueno, lo que es el título emblemático, dice, se pondrá un título a la acción que desarrolle basado en la definición original de la acción, pero redactado con una descripción recordable, dice corta y que refleje la totalidad de la acción. Bueno, lo que hicimos fue demasiado sintético, ¿no? El día de ayer para no perder la idea o la esencia, ¿no? De qué es lo que queríamos hacer con esa acción. Aquí, quizá lo que faltaría en eso que le pusimos educación, capacitación, ligarlo para qué, ¿no? Con el para qué, ¿no? O sea, para qué esa acción, ¿no? O sea, no Quieres sé, algo para... romántico, entonces. Exacto, sí, algo así, porque nada más educación, capacitación, ¿no? O sea, o la otra, sistema de vales, ¿no? Pero ¿para qué, no? ¿Cuál es lo que pretende resolver? Bueno, el siguiente de la descripción, detallar los 4 elementos que se enumeran abajo, que es el problema, los involucrados, el universo de atención y prioridad. En cuanto al problema, como decíamos, basándose en el árbol de problemas, describir el contexto, es una especie de diagnóstico. Por ejemplo, el día de ayer con el sistema de vales, ¿qué decíamos? O sea, ¿por qué se requiere un sistema de vales? Bueno, porque hay una serie de deficiencias, ¿no? En los programas de dotación de apoyos. Ajá. No contamos ahorita con toda la información para recordar todo lo que... Ajá, sí, entonces ahí lo que le pediríamos a Noreida que enviara el árbol de problemas, el otro, el archivo que tiene que ver con la visión. Que para trabajar ahorita también se requiere traer el documento. ¿No tenemos el árbol de problemas? No, poder imprimir. Ajá. no es El documento que necesitas. no es el hecho ahorita de que lo pongas en este momento, sino que Las acciones. tener material para estar cada Impreso, equipo sí. trabajando. Porque si no, o sea, a lo mejor no recordamos todo lo que tendríamos que recordar. ¿Hay posibilidad, Noreida? El árbol de problemas sí lo tienes ahí, ¿no? Que lo pudiéramos imprimir ahorita y en base a eso ya... En base a eso se hace todo. Sí. Bueno, lo que es el árbol de problemas, también lo que es la visión, que también ya se hizo en algún momento. Sí, es que todo lo hicimos, pues, pero, Ajá. o sea, a la hora de hacer algo ya más específico necesitas como... Sí, para refrescar. recordar, tenerlo presente. Entonces serían esos dos y el formatito en blanco serían esos 3. Ajá. Y las hojas. Pero bueno, ahorita para si quieres ahí yo manejo eso, lo que tú preguntas, si eso puede ser. Bueno, lo que tiene que ver con el problema es lo que decíamos, cuáles serían las causas y cuáles serían los efectos, ¿no? de tal situación, digamos, la falta de acceso a la salud, ¿no? Que en el árbol de problemas ya lo vimos ahí, que trae como consecuencia, ¿no? Y también lo que podemos hacer es parte del el por qué, ¿no? Sobre todo en lo que nosotros identificábamos como problemas de gestión, ¿no? Lo que decíamos, eso se da porque no existen una serie de vicios o no existe una adecuada focalización, se carecen de diagnósticos, etcétera. O sea, también, o sea, no muy extenso, ¿no? Pero sí que nos presente un poquito el por qué, ¿no? O sea, cuál es el problema, el por qué se requiere dicha acción. Los involucrados también ya los teníamos en cierto momento, aunque ahora en específico para esa acción, bueno, ¿quiénes intervendrían? Estaríamos hablando de las diferentes dependencias o instancias. No vas a copiar. Sí, los van a poder conseguir. Las diferentes instancias, tanto del sector público en sus 3 niveles, como del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Sí. Aquí cabe señalar que dentro de ese apartado que tiene que ver con los involucrados, también se tendría que ver qué haría cada uno de ellos dentro de ese programa, porque de ¿Todo pronto... eso quieres que lo hagamos en este rato? No, se lo van a llevar de tarea, es lo que comentaba Ana Elizabeth, sí. Entonces, sí. Porque ya...
¿Mande? Los dos lugares también aquí. Sí, Sí, digamos, en lo equipo. pueden compartir vía internet o algo, Ah. sabes que este es el avance, ¿no? Y para la siguiente sesión pues ya viene con lo que sería la Lo que propuesta. sí es que para el viernes 15, el viernes es 15, enviar hasta donde tengamos a Noreira. O sea, enviar todo el avance que tengamos a Noreira. Sí, yo tampoco. Sí, no qué sé. bueno. Sí, mejor juntarse. Un cafecito no cae nada mal. Ha de ser por algo. Ok. Ha de ser por algo. Cantó mucho. Fue la asociación y solo mucho. Bueno, y regresando a lo del análisis involucrados, diríamos cuál es la función dentro de esa acción de cada una de las instancias. Retomando un poquito el ejemplo que se veía ayer de lo de los vales, decíamos, bueno, ¿quién va a encabezar? Porque eso sí dentro del manual ahí se menciona. ¿Quién va a estar a cargo de la coordinación? Y aquí decíamos que era de SOM, ¿no? Bueno, va a llevar a cabo la coordinación, pero bueno, las otras instancias, ¿cómo van a apoyarnos? Incluso hablábamos cuál era el papel del sector comercio, ¿no? Comercio y Que privado. iba a ser el proveedor, las Eso organizaciones sí. de la sociedad civil, que iban a manejar las cuestiones de del padrón único, etcétera. ¿Por qué? Porque quienes van a leer, digamos, esta propuesta quizá pueden entender lo de otra manera, ¿no? Si no les dejamos así puntualmente, ¿no? Claro que no les vamos a detallar todas las acciones, sí, pero de manera general, no, la coordinación estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, quien coordinará el ejercicio de los recursos y, ¿no? Así es. Ajá. Brevemente, ¿no? También ahí, vía correo electrónico, Noreida Nada les... más un punto. No es limitativo el número de palabras. ¿eh? Ah, no. O sea, si quieren ser más extensas, o sea, no hay problema. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Sí, Noreida les hizo llegar, que ya lo tienen en su correo, el ejemplo de 2 subcomités, ya con una hoja llena completamente, uno que tiene que ver con cuestiones de cultura ambiental y la otra del sector comercio y servicios, donde ellos ya concluyeron estas acciones y llegan hasta presupuestar, etc. Entonces, para que más o menos puedan tener una idea, ¿no? de cómo es que lo pudieran hacer en cuanto a la extensión y qué elementos se deben de considerar. Entonces, eso sería lo que tiene que ver con los involucrados, ¿no? Que dice, indicar quién es la dependencia o persona responsable de realizar la acción y con quienes debe consensar y participar en el proceso de dicha acción, ¿no? Entonces, esa sería, bueno, el universo de atención, lo que decíamos, aun cuando es la población en condiciones de pobreza, va a haber acciones o programas que tengan que ver con los jóvenes, lo que decíamos, con lo de los niños, con lo de las mujeres, en fin, ¿sí? Entonces, ahí también dejar claro en qué acción va a intervenir qué sector de la población en atención. Aquí nosotros, el día de ayer, quisimos dejar muy claro que además de bueno, para cierto tipo de acciones, además de las zonas de atención prioritaria, también lo que veíamos, ¿no? Que la ciudad de Mexicali es muy heterogénea en cuanto a la distribución espacial de la población vulnerable o en condiciones de pobreza. Entonces, sí tener presente de que no solo limitarnos a las zonas de atención prioritaria que ya las delimita o las marca INEGI, Desarrollo Social, etcétera, ¿no? Sino también a toda aquella persona que lo requiera. Porque recordemos que íbamos a partir de una serie de diagnósticos, donde igual ese diagnóstico nos iba a reflejar que en determinadas colonias, aun cuando el grueso de la población no presentara pobreza, pues va a haber población que lo requiera. Entonces, siempre tener presente eso cuando vayamos a ver cuál es nuestro universo de atención, ¿sí? Respecto a la prioridad, bueno, asignarle digamos, una medida, ¿no? O un grado de prioridad para la atención, ¿no? Que sí puede ser alta, media o baja, ¿no? Aunque pensemos que si bien en la pobreza todo es de una alta prioridad, ¿no? Sin embargo, dentro de todas las acciones que estamos proponiendo, cómo se ubicaría, ¿no? Y el por qué, ¿no? Pensaríamos. Bueno, esa es la primera parte. La sección que presentó una serie de dudas el día de ayer era lo que tiene que ver con las metas y los objetivos, ¿no? Que es un poquito lo que estuvo aclarando previo al inicio de la reunión el arquitecto Carlos García, que estamos manejando 3 momentos, el largo plazo, el mediano plazo y el corto. El largo plazo, pues estamos viendo, o sea, ya la meta que tiene el programa al 2050, ¿no? Que como lo han mencionado Ceci, pues se vale soñar y hay que pensar en una meta bastante ambiciosa, ¿no? Y sobre todo aquí hay que ligarlo con la visión de largo plazo, que es lo que o sea, hacia dónde queremos llegar, cómo vemos, ¿no?
en cómo vemos la ciudad de Mexicali o el municipio de Mexicali con relación a la pobreza en 2050. Entonces, sí coincido con Ceci que debemos de tener el mediano plazo, que es un primer corte al 2026, y el corto plazo, que es en 5 años. Que aquí, en un momento dado, pues también lo que se nos hizo hincapié, que aquí sí habría que mencionar lo que dice Walter, ya ser un poquito cuantificable esa meta, pues, no solo dejarla enunciada a nivel de objetivo, ¿qué quiero lograr? O sea, ¿en cuánto quiero reducir? ¿O a cuánta población quiero beneficiar o atender, ¿no? Entonces, esos serían los 3 momentos en los cuales nosotros estaríamos trabajando con lo que son el objetivo o la meta para cada una de las 4 acciones que estamos distribuyendo. Por ejemplo, el día de ayer decíamos, para el caso de los vales, en el corto plazo, ¿qué es lo que requiero? Tener ese padrón único, tener ya funcionando el sistema, ¿no? O sea, al menos eso debo de lograr en los primeros 5 años. Entonces, ya en el mediano plazo, pues ya pensaríamos en las evaluaciones o modificaciones, y en el 2050, pues que continuar con el programa, porque si estamos siendo eficientes, o sea, ¿se seguirá requiriendo o no? ¿O hacia dónde? Todo el mundo para su casa, ya no hay pobre. No, hacia dónde, ¿no? Entonces, esa es la sección que sí nos llevó un poquito de tiempo el día de ayer, ¿no? La siguiente tiene que ver con el calendario de ejecución. Aquí cabe señalar que ese calendario de ejecución es solo para 5 años. Ahí estaríamos viendo de manera muy general cuáles son las acciones. Por ejemplo, si en los 5 años en lo de vales nos propusimos contar con ese padrón, pues va a ser una actividad, ¿no? O sea, elaborar el padrón con la participación de tal, o sea, ¿en qué lo vamos a hacer? Es por años, en el primer año, en el segundo, en el tercero, o durante cuánto tiempo. Entonces ahí lo que se tiene que hacer primero es listar las actividades, el programas, o sea, sí, cuántas, y luego ya distribuirlas en los... Sí, ahorita Noreida, pues, cuando regrese le voy a pedir que ponga el ejemplo para que veamos cómo lo dejó la otra mesa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estaríamos para los 5 años. En cuanto a los beneficios, tanto directos e indirectos, que se logrará con la acción. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál es el beneficio directo? No, pues que la población va a ser atendida, ¿no? ¿Y cuál indirecto? Pues, o sea, decir, bueno, ¿cómo contribuirá? Pues ya sea al desarrollo del municipio en general, o de cierto sector de la población, o detonar la actividad económica también. La actividad económica, en fin, sí. Aun cuando, por ejemplo, el beneficiario directo va a ser la población a la que mejoró las condiciones de su vivienda, ¿no? Un beneficio indirecto podrá ser la derrama económica que va a tener para el sector comercio de la zona, ¿no? Entonces ahí estarían viendo ustedes cuáles son los beneficios directos o indirectos de realizar dicha acción, ¿sí? Y ahora bien, en contraparte estamos viendo los inconvenientes de no realizarla, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no? Si no llevamos a cabo dicha acción? Bueno, más allá de que se incremente el problema, pues bueno, o sea, sí. Alguna otra que ustedes lleguen a identificar. Aquí, en cuanto a los costos iniciales. Costos iniciales. Tú sabes de costos de capacitación y todo. Sí, porque incluso se pueden compartir la información. Por ejemplo, en el caso de Walter, que a lo mejor tenga experiencia en cotizar ese tipo de proyectos de capacitación, puede apoyar a la mesa que tiene que ver con educación. O sea, son estimaciones muy generales, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los que tienen que ver, vamos a ver más adelante, de cultura ambiental, de pronto decían, requiero 1 millón de pesos, ¿no? En el primer año, 2 millones o 1,5 millones en el segundo y algo. No sabemos exactamente, pues, porque ya una vez de que se vean o se crucen las acciones, pues vamos a ver cuántos beneficiarios, etcétera. Pero ellos parten, ¿no? Al menos, o sea, debe de haber a grandes rasgos, ¿no? Ya después, obviamente, el comité de finanzas se encargará, ¿no? Oye, una pregunta, en los costos iniciales dice, puede ser para poder ejecutar la acción, ¿esos van a estar también en la esas actividades van a estar también en el calendario, en la calendarización? O sea, finalmente son actividades, ¿no? Para llegar al fin. Entonces la pregunta es, ¿estas van a ser parte de las actividades y que van a calendarizarse? Nada más. Sí, las actividades que se van a calendarizar son las que tienen que ver con el siguiente punto, que es ciclo de vida de los costos. Ahí sí, por ejemplo, elaborar un padrón único y ya en el primer año, y cuánto le vamos a asignar a esa actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
desarrollar o diseñar un programa de gestión o administración de vales el primer año y cuánto se le va a asignar esa actividad, o sea, de manera muy general. Los costos iniciales, ahí sí tiene que ver, básicamente, o sea, los vamos a enunciar nada más, ¿no? O sea, no vamos a ponerlo así puntualmente, tanto y voy a gastar en esto, sino, por ejemplo, como ahí nos dice, son los costos en la preparación para poder ejecutar la acción. Pueden ser capacitaciones, casi nada más vamos a decir, bueno, ¿en qué requiero para lo de los vales, no? A lo mejor diseñar o logística y sería una manera de enunciados. Ya en la otra, en el ciclo de vida de las cosas, sí pondríamos la actividad concreta. Ahorita la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Noreida, para que les pongamos y ¿dónde estamos aquí? El 9 es el último. Sí, ajá, pero aquí se me movió un poquito. Inconvenientes, calendarios, ¿Cuál era? aquí, perdón. La estrategia y los indicadores de desempeño, sino que al utilizarlo se movió. Lo que decíamos, la estrategia, se describirá la interrelación que puede existir con otros componentes del propio subcomité o los de otros comités, ¿no? Por ejemplo, aquí lo de educación, ¿no? Que se deberá de ligar o de ver, ¿no? La propuesta esa. O lo de salud, o lo que decimos que la pobreza es multifactorial, o lo de desarrollo económico, ¿no? Para el caso de las MIPYMES, etcétera, ¿sí? Y los indicadores de desempeño, es ahí, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a medir? Si con el número de familias beneficiadas, o el número de gente capacitada, o a través de qué indicador lo vamos a medir, ¿no? El cumplimiento de esa meta o de ese objetivo, ¿sí? Porque ahí yo veo muy difícil, Walter, por ejemplo, para cada programa, decir, si tenemos una meta general, ¿no? Del subcomité o de desarrollo social, reducir al 2050 la pobreza en 3%. Sin embargo, va a haber metas muy específicas o concretas de cada uno. En el de los vales sería beneficiar a tanta población, ¿no? Por ejemplo. Sí, son los indicadores de gestión y los indicadores de impacto. De impacto. Sí, lo que yo preguntaba son los de impacto primeramente y luego los de gestión. Pero a veces nomás se quedan los de gestión, entonces hice todo, pero no logré nada. Espérate, ¿no? Sí, y lo que mencionábamos, que seguramente en el mediano y en el largo plazo, dentro de las acciones tiene que ir la evaluación necesariamente. O sea, en el primero estamos pensando que en los 5, casi básicamente se van a llevar los diagnósticos y la implementación de las acciones. Hay una pregunta, en cuanto lo comentaba Walter, los indicadores de impacto van a tener que estar diseñados en evolución, es decir, sí, o sea, vamos a tener nosotros también que pensar lo que comentaba Walter, los 5 primeros años, los indicadores de impacto va a ser el que logremos la implementación de los programas, y el segundo ya va a ser la cuestión de la medición de realmente cuál fue el impacto real en la evolución de la sociedad a donde fue generado ese indicador. O sea, vamos a tener esos indicadores de impacto en una evolución. Sí. Y yo creo que sí lo tenemos que tener bien. Pero a mí me parecería que eso debería ser, eso es básico. Pues ahorita, Claro. por ejemplo, tú estás diciendo, en los primeros 5 años que debe estar implementado. No, pues ya se nos multiplicaron los pobres. O sea, yo creo que esa velocidad no debe ser, pero sería para mi gusto un tema prioritario de esta mesa. Pero es que la implementación de los vales, discúlpeme, pero hacer un sistema que ya esté establecido en otros lugares, ¿cuánto nos va a llevar? 3 meses. Bueno, el papelito, menos de un mes. Pero ponerlo a la marcha, yo creo que... Sí, es que no nada más es tener el sistema, Sí. es tener el sistema e implementarlo. Ya existe todo eso. Pero, por ejemplo, lo que decíamos, hay que partir de que no hay los diagnósticos suficientes o que se requieren. Entonces, lo que hablábamos ayer, por ejemplo, retomando el ejemplo de los vales, para acompañar esa implementación debe de haber un padrón único de beneficiarios, que decíamos, hay que cruzar esos padrones primero, o sea, de DIF, de SOM, de CEDESOL, CEDESOE, las Pero primero organizaciones. convencer a todos esos Sí. de que se haga, concentrarlo. Depurar. O sea, no es en un mes. Ajá, depurar, validar Sí, también, exactamente. porque una vez de que ya ¿No va a tenga... ser ya una orden? O sea, sí, Pues si ya les estamos pero es diciendo, municipal.
pero es municipal, o tenemos sea, que ser hay que un- consensar con todos para que se haga el padrón. Después de todo Mira, este tenemos trabajo, que ser- ser Ese es el realistas. asunto. Ser bien A ver realistas. si las- El cambio de administración Sí. se va a dar ¿cuándo? Se va a dar el 1 de octubre y el 1 de diciembre. Son los cambios que vamos a tener. Y a partir de Y en ese periodo es en donde se van a aprobar los recursos de los programas que se van a implementar en el siguiente ejercicio. Esto significa que si nosotros queremos que nuestra propuesta de manera inicial sea contemplada, debe de estar terminada a más tardar en el mes de agosto, que es cuando están armando el plan, los programas que se van a presentar. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál de estos proyectos que tenemos vamos a poder tener concluidos ya con lo que se requiere para implementarlos? ¿Y cuál de ellos podemos presentarlo a mitad de la siguiente trimestre de que entrada a la administración, que no vas a requerir cambiar nada? Yo creo que ese es el planteamiento que sí tenemos ¿Cuál es que el hacer. seguimiento que se le va a dar? Exactamente. ¿Cómo se va a defender esto? ¿Cuáles realmente vamos a terminar y pueden o deben de iniciar? Deben, porque está vinculado específicamente con un programa macro de la siguiente administración. ¿Y cuáles pueden ser contemplados como programas emergentes que pueden adoptar sin que afecte tanto la cuestión presupuestaria de los que vienen? O sea, yo creo que en esa dinámica tenemos nosotros que darle prioridad a los 4 proyectos que tenemos para realmente lograr que se implementen, porque lo terminamos en diciembre y dice, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer cambios, ya no lo puedo contemplar dentro del programa macro, de nada nos va a servir, vamos a tener que esperar un año más. No, de hecho yo creo que así está contemplado, ¿no? Sí, por eso las actividades por eso estamos trabajando rapidito. Pero también hay otra situación en los planes de desarrollo municipal. Se revisan cada 6 meses, o sea, va a haber nuevo plan y también se puede incorporar en la parte de la primera revisión del plan. Precisamente por eso se hace en la parte, cuando son transiciones, sirve mucho esta situación para poder incluir propuestas, porque no va a haber plan de desarrollo Pues sí, municipal. pero si tenemos un plan, lo podemos incorporar en el plan, y si no hay presupuesto, pues nada más se queda. Pues sí, Mari, lo que siempre hemos dicho. En si la no hay línea. dinerito, No, pero en no el va a mismo, pasar. en la parte del plan de la modificación también Ah, es sí, ya hacer, vamos a hacer. impulsar los presupuestos. Pero yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es más bien a lo que tenemos que hacer ahorita. Y sobre eso, lo podríamos, esta parte lo podríamos revisar, lo que estabas diciendo el padrón, por ejemplo, el padrón de beneficiarios, es una de las cosas que se pueden usar en la sinergia o en la estrategia, porque tanto para los otros temas de salud y todo va a servir un padrón de beneficiarios y de beneficiarias, ¿no? O sea, también incluirle la parte de género, pero en ese sentido creo que podríamos tomar el primer elemento para la sinergia en el mismo subcomité con otros componentes, este padrón, porque sí va a ser, yo lo veo como transversal. Sí, lo que decíamos, ¿no? Y ayer lo veíamos, cómo estas acciones también pueden impactar en nuestros subcomités. Sí. Entonces, cuando ya se trabaja en el comité consultivo, vamos a decir, nosotros contamos, o bueno, se pretende dentro de la mesa para este tipo de población con un padrón único de beneficiarios. Y ahí igual, servicios públicos va a decir, bueno, o sea, ese padrón me va a servir. Y es lo que decíamos, que yo difiero un poquito de lo que dice Lourdes, de que en un mes o en tanto tiempo lo podemos tener, porque lo que decíamos, se va a integrar en primera instancia con lo que ya existe, con lo de las dependencias. Después, se va a hacer una primera depuración, pero se va a ir a hacer los diagnósticos que van a retroalimentar también ese padrón, y luego se va a ir a validar, o sea, si efectivamente lo que decíamos de los demás están en esa situación o ya no, y hasta entonces ya podemos decir, bueno, ya verdaderamente, o sea, está bien elaborado, ¿no? Y a partir de aquí ya puedo iniciar, ¿no?, con su implementación o su utilización, y todo eso lleva pues mucho tiempo. O sea, hacer un diagnóstico a nivel municipal pues implica tiempo, recursos y todo. Entonces yo sí... Hay una cosa, que muchos de los padrones que ellos tienen, sí tienen un registro de las personas beneficiadas, pero hay programas en donde es un apoyo único. Es decir, es un padrón para descartar que esa persona ya no va a recibir un apoyo, no es la persona que está íntimamente ligada. Ahora, ¿qué tanta posibilidad tendríamos de hacer una petición por medio de la unidad de transparencia
que pudiéramos pedir como ciudadanos que nos pudieran proporcionar el padrón de beneficiados de los programas de despensas del DIF municipal, porque es una información pública, que pudiéramos solicitarla vía unidad de transparencia, poder solicitar a desarrollo social en el caso, por ejemplo, de equipos de entrega de material de construcción, en el caso de desarrollo social. O sea, que podamos nosotros ya ir haciendo una petición formal por medio de unidad de transparencia para que nosotros vayamos teniendo un backup previo como ciudadanos. ¿Sí me explico? Y me dicen, bueno, es que esa información es pública. Pues no, nosotros ya solicitamos y no nos han proporcionado. Me explico, como que podamos hacer ese tipo de acción. Pero ¿cómo nosotros dos? ¿Desde qué? La del comité. Puede ser el comité, Sí, puede pero ser cualquier el 15 ciudadano. tenemos que terminar, o sea. No, yo no me refiero Ajá, a Por eso, a eso me refiero. No, ¿Cómo nosotros? yo no me refiero a que lo revisemos aquí, sino Ajá. que sea una acción que nosotros como mesa ya estemos implementando como ciudadanos. Entonces tenemos que meter en involucrados a la institución que estás mencionando para poder señalarla. ¿Sí? O sea, el involucrado... No sé si me expliqué. Sí. Sí, no, A sí. ver. Sí, o sea, en el calendario de actividades, por ejemplo, es uno, integrar el padrón de beneficiarios. Ajá. Y ahí podemos ampliar un poquito más y poner, bueno, en base a los registros oficiales, ¿no? O sea, que de alguna forma poder rescatar todos Para estos justificar, registros sí. que tienen un problema. Pues sería cuestión de redactar ahí, dentro de ese padrón, ¿no? De la integración del padrón, que va a dar origen a que ese padrón va a estar incluido en el sistema, ¿no? Sí, aun cuando el responsable de ese padrón sea Desarrollo Social Municipal, ¿no? Sí, y eso no hay que tendrían que quitar. llevar a cabo esas acciones. Entonces, Pero ligando también a las otras fuentes de información que no son oficiales, ¿no? Por ejemplo, los que van generando las demás organizaciones. Los comités de vecinos, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? yo creo que eso se va a ir conformando en base a vayamos desarrollando la tarea, ¿no? O sea, finalmente podríamos comparar lo que se hizo y formar esa misma sinergia. Lo que se está proponiendo para una puede ser también para otro componente. Sí, yo creo que sí, si gustan, sí, iniciamos con leyendo el ejemplo. Sí. ¿Tienen las hojas? ¿Las copias? Creo que Bueno, nada más si quieres vete al final, para donde están las metas. yo creo que es implementación. Ay, perdón. No sé si quieran un minutito nada más. Aquí en pantalla ya está el ejemplo de lo de cultura ambiental. A lo mejor no nos detenemos en lo de cómo plantearon ellos el problema, etcétera, no, para que no nos consuma el tiempo, pero si quieres metas y objetivos. Mira, ¿ves cómo sí está? Verás, súbelo. El ciclo de vida de los costos está con el calendario. Sube, baja. No, pero vamos a ir un poquito arriba para seguir el orden. ¿Quieres O sea, metas y objetivos de largo plazo? Pero porque llegas Es a lo más donde chiquito. están, o sea, vete a la otra. Lo más chiquito, porque lo único que es ver el formato, ¿no? Ajá, sí. Pero inicia acá, pues el formato se toma. No, pero es que metas y objetivos, o sea, por eso, pero está arriba. Ayer estuvimos Pero trabajando, no lo va a digamos, leer. creo que Sí, hasta por la eso, materia pero- impresa. Sí, hasta... Se quiere pasar a Sí, en el corto plazo. Sí, miren, ¿cómo lo plantearon ellos? Vamos a irnos al corto plazo y ya de ahí vamos, no sé por qué viene a largo plazo, medio viene al revés, ¿no? Entonces dice, el proyecto a corto plazo se enfocaría principalmente a acciones de capacitación y evaluación permanente del personal de la dirección en el convenio de las instituciones de educación superior, al igual que la capacitación para llevar a cabo el manejo ambiental de sus áreas de trabajo y de otras dependencias. Acompañado del anterior estaría el diseño del programa de educación ambiental a ser impartido en forma permanente en Mexicali y las subregiones en convenio con las instituciones de educación superior. Por último, la capacitación a policías para hacerse cargo de las funciones de vigilancia ambiental en barrios. Entonces, ahí prácticamente son una serie de objetivos, ¿no? O sea, de qué es lo que quiero hacer, pues más allá de contabilizar la meta, sino que no entiendo por qué le pusieron meta, ¿no? No decimos a cuántos policías voy a hacer, ni cuántos convenios, ni nada, o sea, es de manera muy general qué quiero lograr en el corto plazo, o sea, los convenios, la capacitación, lo más inmediato, ¿sí? En el mediano plazo, una vez de que ya se lograron las acciones de capacitación, evaluación, etcétera, dice, al ser la Dirección de Protección al Ambiente el responsable, tendría que proponer los proyectos y gestionar los recursos para desarrollar los problemas por subregiones. O sea, ya en un segundo momento están hablando de que ya que se capacitó al personal, ya se cuenta con diagnósticos, ahora sí, gestionar los recursos para implementar los programas.
O sea, así es como, bueno, como ellos lo están planteando en su momento, ¿no? Y finalmente, ahora sí, bájate. En el largo plazo, es un ejemplo de cómo lo hicieron ellos, ¿no? Espérame, ahí nomás arriba. Y ahí es donde yo veo el problema. Ahí, mira, ahí está. Indicadores de desempeño. ¿Sí? Indicadores de desempeño. Ahí están de desempeño y es lo que se hace. Tradicional, sí, el número de funcionarios, convenios. El grave problema, y sigo viendo que se va a volver a repetir, es el desempeño. ¿Qué tan bien hago las cosas? Pues, qué bueno. Pero, ¿y el indicador de impacto? O sea, ¿cuánto capacitaste? Pues sí, ok, estás viendo a ver si de veras... ¿De qué? ¿Mande? ¿En función de qué? Ponle tú que sí, pero y ya que lo capacité, ¿ya somos ambientalistas? Es que son cuantitativos nada más. No, ni siquiera son cuantitativos, son No, es que cualitativos. los puedes contar todos, número de funcionarios, Sí. número de convenios, pero hace falta lo que tú dices es lo cualitativo, el impacto es ya Es el impacto, pues. el cambio. Ajá, el impacto es lo que yo voy sobre el impacto, no sobre lo que hacemos, sino sobre lo que logramos. Pero Sí. agréguenlo nada más. digo, Sí, no, pues ustedes lo tienen que agregar, lo agregarían ahí, indicadores de impacto, y ya pondrían en cuánto se redujo la pobreza alimentaria, en cuánto, ¿no? Lo malo es que el formato no te lo pide, ni te lo pide, y si no te lo pide, garantizado, sin ver, nos vamos a ir para lo otro. No lo vamos a lograr en este tiempo, muchachos. De verdad lo vamos a lograr. Es demasiado. ¿Cómo en ese ¿Cuál? tiempo? Es que Hacer eso. Hacer esto. lo que pasa es que hemos perdido, para mí, disculpa, pero yo creo que no tiene, o sea, creo que ya entendimos la metodología y estar revisando esto, aparte que nos atrasa, nos va a confundir porque son otros temas. Incluso yo ahorita estoy viendo unas cosas que no estoy de acuerdo. Para no perder tiempo, pues ya empezamos a Nomás para que vean. No, está, yo De los Pero costos. está explicándose a Sí. petición de los compañeros. Sí, y bueno, No, está bien. nada más que vean lo del calendario de ejecución, que es de 1 a 5 años, cuáles serían las acciones, y sobre esas acciones ponerles un costo. Sí. Entonces ya sería estimativo, o sea, y de manera muy general, ¿no? Como decíamos ahí, capacitación o actualización, todavía no vamos a decir ni cuántos cursos, ni... Sí, claro. O sea, de manera, por lo que yo decía, sí, porque a lo mejor habrá quienes, ustedes se van a decir, bueno, y eso les va a llevar cuánto tiempo, porque a lo mejor ya se van a poner a desglosar cada uno de los cursos, etcétera. O sea, nada más es como para que vean el nivel de generalidad que se está pidiendo dentro del llenado de los formatos. Claro que ustedes le pueden agregar, como en este caso, los indicadores de impacto, ¿no? Pero que esas actividades de evaluación queden plasmadas dentro de las actividades. Porque si, por ejemplo, ahí cuando la enunciamos decimos capacitación, pero nunca decimos que vamos a evaluar, ¿no?, el impacto de esa acción, pues se va a perder, ¿no? Y también agregarle un costo, porque también tiene un costo hacer la evaluación. Seguimiento, ¿no? Ajá, el seguimiento. Y no, si quieres bajar un poquito más. Y bueno, etcétera, los beneficios e inconvenientes de la no acción. Entonces, básicamente nada más era para que vieran cómo estaban planteadas particularmente las actividades y los costos, ¿no? Porque como decimos, no somos especialistas en el Además, tema y hay no una sabemos mesa que lo va a evaluar, Ajá. el tema de los costos. lo del financiamiento, etcétera, ¿no? Así es. Sí, y particularmente, por ejemplo, si viene de un programa más general de salud, los de salud ya tienen, ellos como van a atender a toda la población, ya tienen su estimación, y esta población objetivo que tenemos le corresponderá un porcentaje de ese presupuesto. Entonces ahí es donde nosotros lo podemos hacer una estimación muy general. Pues si quieren continuar con el trabajo. ¿Quedaron dudas ahí? Sobre la marcha, yo creo, ajá. Bueno, ahora, si a la hora de estarlo haciendo hay todavía preguntas, yo creo que sí, es un correíto rápido, ¿verdad? Pues tenemos el de Lorena, no sé si directamente a ti tú nos consigues la respuesta o nos dan los otros correos de Oralia. ¿Quién les damos los correos Sí, para que nos si quieres ponerlo, nos mandan a los tres? A los tres, ajá. para que lo copien. A ver, chicos, Se los va a escribir Noreida y se los va a poner ahorita y en nos pantalla pone en la pantalla. para que lo perfecto. copien. Vamos a tener ahorita los correos para que hagamos las preguntas si tenemos dudas a la hora de estar trabajando, ¿no? Para no irnos.
Si tenemos dudas, no irnos con los... Oye, ¿y teléfono? ¿Por qué no nada más? Y teléfono también, ¿no? Sí, porque a veces... Sí, el teléfono Sí. es bien importante. Sí. Porque Sí, porque si estamos trabajando en el la Starbucks, por computadora. ejemplo, Sí. pues es más rápido hablar por teléfono. 187 8301. José Vázquez. Arroba Yahoo. ¿Quién soy? No, Yahoo. Se escuchó un poco. Yahoo. ¿Qué? ¿Cómo es? Sí, La otra. ¿Así? ¿Punto com? Mi teléfono. fuerte, pero sí. 68. No, casi siempre sin volumen. 909 3240. Qué pena, ¿verdad? ¿A poco te parece? Bueno. Ah, los voy a quitar. ¿Esto qué quiere decir? El control de cambio. Yo quiero seguir otro mes. Voy a grabar las de los cómics. Ah, yo creo, porque a mí no me salió la otra. Por ejemplo, este sistema es 2026. Sí. Ah, sí, en el mío sí también. Nada más que a veces me va La mayoría. Sí, se puede probar eso. A partir de ahí, Eso fue. Luego, eso. Y medio. ¿Qué te dio? oye, Marita, rezagada. Que se hace bien. Porque ellos van a
O sea, que todo el mes. Un mes más. O sea, es para acá. Si quieres. Son mediados de abril. Y qué horror. Me dijo que Semana Santa no va a haber. Bueno, jueves y viernes. Yo creo que no va a haber. Moreira, ¿me envías por correo la que estuvimos trabajando ayer? No. Sí, se lo envié ayer. Estamos terminando la demostración. Eso es lo que estoy diciendo. No la vi. La envié cuando envié la convocatoria, el recordatorio para esto. Sí, pero sí se la vuelvo a enviar. Sí. La verdad estamos y es más, mira que las hojitas que tenemos tiene que estar los diputados. La ley los hace la entonces, que nos echamos de algo mal que hicieron acá, que nosotros no podemos y en los tribunales que no conocen, desconocen. Bueno, me lo mandarían nada más a la gestión, porque en el personal sí no lo recibí. Pues a los dos. Qué raro, si no se lo envié. Sí, no, pero bueno, de todas maneras lo trabajo y creo que yo aprovecho eso. Y además trabajan bien, resolviendo todo el capacitación. Porque sí, regularmente recibo Si quieres se lo envío de nuevo. Sí, por favor. ¿Mandaste la convocatoria ayer? No, porque estuve trabajando hasta muy tarde en la computadora y con el correo abierto. Qué raro. promoción económica y tal. ¿Y qué pasa con esas Es que esta educación, pero sería para atender Pues mira, aquí yo estaba revisando una descripción. Aquí dice que la descripción dice Noreira, de esto que nos dices, ¿dónde queda la de promoción económica? ¿Dónde está pobreza patrimonial, pobreza de capacidades? ¿En qué son? Pero es capacitación. Pues sí, pero se le dio un nombre como que englobara todo eso. Por eso, entonces, esa sería la promoción. ¿Sí? Entonces se puede hacer una promoción económica. No, nada más para aclarar. porque aquí son como contestar profesor que yo nada más soy ¿Verdad? Ahora, en esta capacitación sería la promoción económica para personas prioritarias. Sí, capacitación. Que no queda como promoción económica. Es que es tal Hay cual. otra que viene la de las empleos. ¿En empleo? Aquí viene. Ajá, por ejemplo, esa es la promoción. ¿Solo sería eso? O sea, no sería por el tema, por el eje. No, pero este es de educación, capacitación. Es que también aquí viene capacitación. Puede ser capacitación. chicos con permiso, pero el deber me llama aparte de este. Vamos a crear un foro de Facebook de su
comité de pobreza y lo vamos a agregar, ¿no? Por cualquier cosa que queramos después. Excelente. Ajá. Validar. Ok, con permiso. Sí, sería el ley. O en educación. No, yo creo que en económico sería. Pues le quitamos lo de capacitación. También, aquí a las pymes y puede Sí, lo de las pymes, sí, eso sí. Pero activar la red de la inclusión laboral para... No, ok, está bien. La otra, ampliar la formalización. Pero se quitaría capacitación. Nada más queda promoción. ¿Sí? Ok. En lo de educación. Dice que, o sea que lo Sería esta parte de educación. seleccionaron en educación ahí. Eso es un problema que uno puede exponer. ¿El pizarrón? No. Quedaría así. En capacitación, porque entonces en lo de capacitación está viendo Que no digan, no pueden, Elaborar. para mandarles sus agreguen. Por eso, pero capacidades. Para el trabajo en este caso. O nada más quieren, no quieren nada más. Es elaborar. Nos genera un grupo y nosotros lo agregamos, no se puede. Por esto agregarnos a Facebook. Pero cuando... Sí, no, eso no es. Yo lo No, pondría por ejemplo, Eric va a ser desde la Ciudad de Gran Misión. Bueno, lo voy a ir escribiendo. ¿Qué te parece? Título emblemático. Diana. Esto vamos a poner. Voy a poner con mayúscula todo lo que vamos a poner. Creo que... Nombre del comité, ondas y pisos, comités y desarrollo. Ahorita le vamos a mandar un correo a Eric que me genere el grupo de pobreza, de pobreza. Entonces ya que me genere, tú los agregas a todos ellos. ¿Cómo se llama nuestro comité? ¿Pobreza? Sí. No, es eliminación de la pobreza, no, algo así, porque ¿Comité cómo es? promoción de la pobreza. No, así se llama, subcomité de pobreza. Porque hay uno que estás como genérico: salud, educación, deporte, seguridad pública, recepción. Y pertenece a desarrollo, ¿verdad? Desarrollo social. Y el objetivo, el gran objetivo que tenemos es superación de la pobreza, reducción de la pobreza. Promoción de la pobreza. Me gustó eso. Título emblemático, aquí mira. Título emblemático. Sería Pues como le pusieron. desarrollo de competencia laboral. Para eliminar la pobreza. Sí, en quién, pues el objetivo, ¿no? En qué no es capaz. Desarrollo. Competencias en la ESI, competencia laboral. Competencia laboral. No había visto lo que dice en pocas cosas que reflejen la totalidad de las acciones. Para reducir los costos. Para superar, para salir. No, la verdad que podría estar esta parte. Lo voy a hacer para. No, para salir. Que la persona en sí misma salga de... Sí, es que lo vamos a poner así. Va a ser como yo le dije, no va a ser todo. Descripción. Dios. ¿Cuántos elementos que enumeran abajo? Ok, vamos. Lo ponemos así.
Ponemos el problema. Pero vamos a ponerlo. Okay. Vamos a hacer la descripción y vamos por el problema involucrado y luego ya lo concretamos. Lo hilamos. Ajá. El problema es personas que no, el problema es carencia de capacidad, de habilidades y La descripción la van a hacer al final. No te oigo. al final. Sí, No. es mala. La descripción la van a hacer al final. Poner el problema. No, la descripción son 4 elementos. Sí, una involucrado, sí, pero no tienes que hacer una redacción en la descripción. Una sola redacción. Una sola redacción. Una sola redacción que involucre los 4 elementos. Ajá. Pero vas a empezar con el problema. Es igual, o sea, nomás con que los involucres a los 4. Oye, aquí me pongo a pensar. Así se debe para obtener Tener ingresos. Pero aquí también tiene que ver con la región, o sea, la tropicalización. O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué es? Agrícola. No, es independiente. Agrícola y maquila. ¿Sí? Es para obtener ingresos. Si él viene del campo, puede ir al campo. Si puede ser de la ciudad. Yo creo que no es limitativo. No, no es que sea limitativo, sino que es más factible o conveniente que tengas habilidades y aptitudes donde hay trabajo. O sea, si vienes a estudiar la parte, por ejemplo, de... Es que hay de todo. Ok, entonces, carencia de habilidades y aptitudes para obtener ingresos. Okay, ese es el Me problema. gustaría que a ver si te puedes asomar ahí. ¿Ese es el árbol? ¿Este es el árbol? A ver, déjame. Problema de convivencia. No, a ver, la parte económica, un poquito, a ver dónde está. Sería el empleo. Aquí de oportunidades laborales, hazte para allá. Enfermedades. Ahí. Sería esto. Eran los tres conceptos. Falta de oportunidad laboral, falta de calificación para el trabajo, que esa es la que nos estamos enfocando. Empleo mal remunerado. Entonces nosotros estamos En que carencia de habilidades y aptitudes para obtener ingresos. Bien remunerado, ¿verdad? A veces digo, carencia de habilidades y aptitudes para obtener ingresos bien remunerados. falta de oportunidades laborales. Además de la derecha. Sería esto. Ok, ya estoy bien. Ok, la falta de oportunidades es porque no hay calificación y no hay mal pago. Y arriba, desempleo, subempleo y bajos ingresos. También problemas de inserción laboral. Un poquito a la izquierda, Nori, por favor. Gracias. Sí, dice bajos ingresos, que se repite. Problemas de inserción laboral. El problema. No, como problema yo creo que no es parte del problema, es vamos a tener como parte de nosotros. Ahorita el problema es escribir el contexto de estas cosas. Falta de competencias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más a la izquierda, por favor. Todo. Ok, ya le voy a dar.
Ya, con eso estaría todo. Gracias. Ok. Aquí yo creo que conoces el problema. A ver, No, pero eso no. ahorita lo conozco, nomás es el problema. Que el problema dice que vamos a describir el contexto de esta acción resuelta para ser competente. Entonces le pongo así, me dice, la carencia de habilidades y aptitudes para obtener ingresos bien remunerados tiene como consecuencia desempleo, falta de oportunidades para poblaciones de descripción de trabajo y pobreza o no conocimiento. No, pero ajá, lo que pasa es que es correcto eso, pero no es el problema. O sea, ya como problema, el problema es la carencia de habilidades y aptitudes para obtener ingresos. Ya, todo lo demás es cierto, pero no es el lugar. O sea, creo que está bien, porque aquí lo que seguiría es carencia de habilidades y aptitudes para obtener ingresos bien remunerados de las personas carentes pues, de eso, ¿no? Universo de atención para los involucrados. ¿Quién es la dependencia de personas que funciona realizar acción? Es que, o sea, lo que pasa es que aquí dice que se debe describir el contexto de esta acción de sueldo para que sea competitiva, o sea, de sueldo, o sea, pues pongo el problema que es muy bueno, entonces, pero estamos diciendo que el contexto es este, o sea, para con el desempleo. Ok, entonces, yo creo que lo vendría más para el futuro, no como el pasado. Para disminuir. No, porque ese es el problema. No. Tiene, o sea, Este es el problema, pasado. La carencia de habilidades y aptitudes no más es un problema, es el presente como el pasado. La carencia de habilidades y aptitudes para tener el estudio numerado tiene, ese es el problema. Pero esto, con el contexto, es que la consecuencia es que estamos explicando, describiendo el contexto. Hasta ahí. Entonces ya ponemos los involucrados, los demás, que lo podemos, o sea, podemos hacerlo por separado. Aquí viene el universal. Podemos hacerlo por separado o hacerlo así luego. Yo sé que lo Estoy con el evento, tengo a las 11 de la mañana la presentación de resultados. ¿Ya? los involucrados. Sí. Bueno, tiene que haber la gente que tenga. Sí, traigo que tenga. Guardar las actividades. La organización que den trabajo. Tú vas a tiene que ser personas tu oficina de aquí. Tenga que ver con Sí, el vas a dar salario. Por ahí lo pusimos también. No, nada más. Lo que pasa, yo me voy a ir ya ahorita. Pero, le voy a sacar la de los actores, ¿te acuerdas? Cecilia iba cuando ya termina. Yo lo tengo así. Digo, yo para que no se vaya tan temprano. Para aprovechar la media hora de trabajo. Julián. No, Julián, Ceci nos va a hacer el favor de darte a ver. Ya terminaron. Ya terminaron. Bueno, si quieres de una vez, de una vez, sí. Sí, porque avanzamos ahorita, pero nos vamos a poner de acuerdo mañana para concluirlo y ya poderse lo mandar mañana en la noche, todo el desarrollo. Pues ya pusimos más o menos el plan, mañana ya. Pues es que también Julián ya trae un buen. Sí, es que trae un avance, vamos a ajustar algunos yo también puntos ahí, vamos a voy al incluir. evento. De veras. Ya ahorita ya me traen así de. Sí. Con la empresa. Pero es bueno, licenciada, que la traigan ahorita de trabajo tiene que estar. Me trae ahí, ojo, esto, Va a ser de mucho provecho ese trabajo. Por el favor de Dios, todo va a salir bien, pero. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. El miércoles de la próxima semana será nuestra última reunión, así que sí los esperamos. El INEA, pero es. No, pero para que ya podamos Le ponemos set. ¿Mande? Para votar. Sí, hay que votar. ¿De aquí? No, la Dirección General de Educación
Muchas gracias. Me voy a ir a... No está ahí, ¿verdad? Si nosotros concluimos la reunión, ponemos el cierre ahorita, por favor. No te preocupes, tú delega. El martes ya no, pero el miércoles sí. No, allá ya está, nada más que sí hay detalles que Sí, la ahí. necesito yo de dirección. Está más tranquila. Muchas gracias. suerte. Técnica y algo más. Bueno, le ponemos. Elizabeth, Sí. la de GETI es la Dirección General de Educación Técnica, ¿no? ¿Eh? Sí, es... Y Déjate. Dirección General de Educación Ah, de Técnica. técnica industrial, ¿no? Técnica industrial. Ah, es técnica industrial. Le ponemos, Ok. quitamos Sería, digamos, el tipo general. eso le pone la E. Liderazgo. Ajá, TEI, No, técnica esa es la industrial. solución. Entonces, ¿quieres decir una vez, Julián, o esperas terminarlo? Sí. Porque va a ser muy temprano. Esa es la solución. Sí, sí. Sí, yo porque voy a poner, voy a ir a poner sí. Que a las 10:30, 10:45, educativo. Sí, sí, sí. Y ahorita Ceci va para allá. Entonces ella nos hace el favor de darte raíz. Muchas gracias. Acompañado le Que puedes tocaras en 2 Nos vemos años. el miércoles. Y el escolar y el escolar. Acompañado de conferencia, oportunidades para obtener facilidades. Eso es en base para ayudarme una idea, para separar, porque yo hice generalizado lo que te decía, es separar nada más los 4 puntos, los 4 temas. Sí, los que, por ejemplo, los que te tocó de cuál? Ahí me tocó el de salud, deporte, nada más en ese me voy a enfocar, ¿verdad? Sí, nada más en ese. Y bueno, ahí seguramente va a haber algunos enunciados que sea para esas líneas. De ahí los puedes retomar y ahí retomas también el responsable, ¿no? Ajá. El de promoción de la vida sana. De la vida Les sana. tocó. Ajá, deporte, cultura. Sí, lo he hecho, lo tengo impreso todo eso para darle una leída más o menos, para darme una idea de, como dice, ver los puntos donde está tocando cada el tema que nos tocó. Ahora, si por ejemplo en ese que les tocó, no pueden unir 3 o 4 líneas, pues hacen dos hojas. Una hoja que tiene un programa que a lo mejor resuelve la mitad y otro programa que resuelve la otra mitad. Bueno, Sí, porque sí, como ya yo lo traté de sintetizar más o menos, en globalizarlo y sintetizarlo, pero a veces te quedas con ciertas cositas o con ciertas dudas de decir, Ustedes separen los que es necesario, separen dos hojas de acción y acción. y una a lo mejor pueden ser programas, otras a lo mejor pueden Tengan ser experiencia humana, voy a decir. Sí, yo me atoré un poquito fue lo de los costos. Ahí sí me quedé un poquito de cómo determino los costos. Por ejemplo, ayer estuvimos trabajando con el Comité de Salud y la experiencia humana. el programa SECALIMEX, más o menos estimamos nosotros que era menos de $1 millón. Que nada más incluía lo que era la capacitación por 50 personas, un grupo de 100 personas, porque es enseñarles la cultura de calidad y luego capacitarlos para que se capaciten. Porque esas 2 a 50 personas, casi cuesta $2,500 por cada persona, pero a 50 personas se les enseña y esas mismas 50 personas se les capacita para que puedan capacitar. Y se hacen en los periodos que mencionaba ayer el doctor, que eran 4 semanas. Bueno, aquí yo lo pondría. Finalmente, la capacitación para que capaciten va a durar igual hasta 2 meses. Prácticamente son como 8 meses en total, con lo que es la parte del tipo mantenimiento, o sea que si hay uno que le falta algo, que no va a capacitar bien porque necesita de mayor, mayor habilidad, se le capacita y entonces es como el mantenimiento, ¿no? Entonces, todo eso más o menos nosotros lo estimamos pensando que se les da el material o el espacio, como $700,000, ¿no? Más o menos por 100 personas nosotros. Por ejemplo, nosotros en salud tenemos ese de los dispensarios de empezar con 4 nos gusta cómo organizar por ejemplo, los comités deportivos, cómo organizar los torneos, cómo hacer que la gente participe.
Sí, pero a lo mejor puedes poner la renta de un espacio para un dispensario, puede salirte mensualmente, ¿cuánto podría ser? Unos, ponle que 3,000 pesos. Ya si el municipio dice, no, es que hay espacios públicos libres, ya se van a ahorrar esos 3,000. Pero sin embargo, con esos 3,000 y luego, pues bueno, se requiere a lo mejor, no sé, todo lo que lleva ya adentro, ¿no? Medicinas, pues a lo mejor no tiene costo, pero Las camas sí. el equipo. Todo puede salir en 50,000, 100,000 pesos. Más o menos está estimado. Vamos a pasar esa información a los comités de financiamiento y ellos ya tratan de ajustar las cuentas. Más o menos ya me pero pues para investigar más o menos cuánto. Yo estoy investigando, ahorita tengo un avance que investigué para los habilitar un alimento. Es lo más importante. Rotario del han trabajado en eso, vete a tal parte, saca el presupuesto de esto, tal parte, la escuela de medicina, vas a platicar con ellos, te van a apoyar, la enfermería. Si quieres, en ese orden, no tengas ese problema porque en el comité de salud vamos a poner las clínicas de unidades preventivas. Cuando menos se dirige bastante discurso, te lo aseguro. El terciario nomás son para medicinas francamente y aquí va a ser clínicas que van a tener medicinas también, ¿no? Ah, no, yo no tenía. Bueno, será cuestión de ver si sí va a tener medicinas, ¿no? O nada más trata de meterlo y nosotros lo retomamos ahí en las clínicas periféricas. Sí, porque así todas las mesas tienen salud, tienen psicología, tienen todos los temas que vamos a hacer. Le doy un repaso más o menos. Sí, para poderlo nosotros meter. Inclusive de lo brevemente las cuentas que hicimos ayer, nada más estimaciones muy rápidas, decimos que requeríamos como 250 clínicas periféricas. ¿250? Se supone, o sea, Eso sí, más o menos pues, así, ese es más adecuado. sin haberlo analizado bien, nada más así. Tengo en todo lo que es mi sector, que abarcaría toda la zona poniente, porque yo estoy contando de que ya hay, estoy viendo los médicos que están trabajando, los doctores que ya tienen sus clínicas, que ya tienen ahí, cada general. Es que ya está el gobierno. Meterle en un programa. Yo les enseño el proyecto. Después la empresa va a incluir. Es decir, tu clínica la puedes utilizar para que el gobierno trabajo se puede utilizar para cierta manera. Por ejemplo, ahorita una consulta, los del cine te cobran 35 pesos, que tú cobres 50 o un poquito más. No, lo ideal es que no cobren, ¿no? O que no cobren, pero pues ¿quién les va a pagar? Se debe dar también hay que pensar en eso. Pero que tenga la capacidad de que la gente pueda acudir. Hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de una emergencia, se ha detectado, por ejemplo, en un caso de una que cayó una cubeta de agua. ¿De qué edades ponemos? De 15 personas. Y todo el sector no ve bien atendido. O sea, que pues corre la pegada. Entonces, se le ocasiona un gran daño al niño trasladarla hasta acá porque necesitó pues, la atención rápida porque se les ve el agua al cerebro. Les causa una entonces, pues sí, el doctor, pues tú pudiste haberla atendido, ¿verdad? La señora sí dice, es que yo pasé con el doctor. Entonces decir, oye doctor, pon un letrerito y digo, ¿sabes qué? Te atiendo emergencias. ¿Cómo te podemos ayudar para que lo hagas? Es decir, si no te traemos por ahí, te poner si tú ya tienes el consultorio, te apoyamos y salvo ahí, porque tú ya estás en el sector que se haz de cuenta que te vamos a poner competencia administrativa, pero si tú nos puedes apoyar, pues adelante. O sea, buscar la manera de decir no y ponerle una clínica cerca le va a afectar. Sí, o sea, estamos considerando que debe haber 3 doctores. Aquí la media de los derechos de desarrollo es de un doctor por cada 1000 habitantes. Los derechos de desarrollo son de 3 doctores. Pobreza extrema es una. Estamos considerando que a lo mejor esos sí 3 doctores. Pobreza en general, así. Pero más o menos en esos cálculos decíamos que eran 250, a lo mejor son más o menos. Sí, porque si le otorgas, por ejemplo, yo al doctor, yo te doy un formatito. Si llegas y lo tienes, tú me lo llenas y ya te pago la Pobres estamos y pobres. Es que no quiero poner esa porque nosotros pero la gente ya tuvo la atención. Se le no que ahorita la manera, lo que se maneja así a gran, lo que es la gran verdad, vas a la clínica Roma y si no te dinero no te van a atender.
Entonces ya se perdió. Y la cosa que la clínica Roma es la que tiene mucho de aquel sector porque es la más cerca y nos queda hasta el conjunto urbano universitario, hasta la Orizaba, está la clínica. Entonces no tenemos una clínica allá. Como pobres, extremos. La gente les confianza es el centro, ¿vieron los centros de salud? No, pues que o sea, la vida es la vida de una persona, de un niño, de un adulto mayor, que sea que le dio un ataque de... A lo mejor pensando en que se pudieran aprovechar los centros de desarrollo humano integral y meter a un doctor. Es muy difícil. Porque ya son espacios públicos. No, sería Pero, cuestión de... pero es muy difícil porque entra mucha gente. Y para tener ingresos, algo médico, ya se ha dado, porque la reunión que tuvimos la semana pasada se habló una computadora, porque la gente está tratando de eso. Entonces el movimiento que se da para hacer algo médico con suficiencia económica. No es recomendable. Sí, porque no se tenemos podría relacionado con el empleo. a una cuadra está el doctor, tiene un espacio, porque no todas las personas vamos a prestar el servicio a la comunidad. Yo digo que sí, porque lo dejan si quieren a uno, ¿no? Un ingreso extra para ti, pero vamos a tener la atención. Se dio por ese lado, o sea, por lo menos no cerrar, buscar la manera, oye, yo voy a editar allá, voy a traer para acá. Cuando vi la convocatoria ayer, vente a la reunión ahorita de los vecinos y dinos qué nos puedes aportar. pero lo voy a enviar hoy también con todo lo que van a ocupar para que lo puedan Pero te imprimir o estamos tomando en tenerlo cuenta en su computadora. Por ejemplo, el dentista nos dice, no, a mí me parece formidable. Porque toda la gente se va a familiar, se va para allá y gastan camión, gastan ir. Yo les puedo atender aquí. Porque en eso, ábrete y dinos cómo podemos integrar. O sea, nosotros con nosotros. ¿Algún punto? La gente empieza a sí, o sea, es una idea. De decir, te voy a traer una clínica, te voy a poner competencia. Tiene que haber. A fin de cuentas, vamos a ventilar a la comunidad, vincularnos todos. Entonces, ella participar. Entonces, sí trabajan, sí quieren trabajar. Es que nunca nos lo habían propuesto. Pues ahorita la propuesta ahí está. De hecho, el doctor, uno de ellos tuvo que cerrarse en clínica porque le robaron todo su equipo de trabajo, que perdió más de 100,000 pesos y que le robaron todo. Es de llorar, de ponerte a... Entonces, ya dice el doctor, no, pues sí, ya en la comunidad, mira, te cuida, ya ves que te han asaltado, el doctor lo asaltaron, lo robaron y todo. Y mira, en una comunidad, si participas conmigo, vas a caer en el vamos a aprovechar tu capacidad, todo lo que tienes. Pues nos vamos primero a la de largo, el espacio, el tiempo y todo lo que te quieras. El área educativa en el municipio. ¿El plan educativo? En una visión específica, ok, la visión es la visión general. Vemos aplicarle con una población, es el pensemos aplicarle con una población sin pobreza extrema, con bastante autodesarrollo, que ejerce sus derechos humanos, y que ha disminuido la pobreza. Hay delegados alimentaria y de capacidad. O sea, si ocupan una pensión en la escuela, va con el delegado municipal y el municipal va con el Estado. Y ahí podemos en una responsabilidad del delegado municipal, ¿o no? De hecho, nosotros ahí en el Comité de Educación, ayer lo vimos. Sí, pero aquellas como yo para les comentaba eso, que quien era responsable es el delegado. Decían que generalmente las escuelas iban directamente al Estado y no hacia el delegado, porque finalmente es en el Estado donde autorizan, pero que a veces lo regresaban, pero finalmente son los dos, es el delegado municipal y seguiría el sistema educativo estatal. Es el delegado. Por ejemplo, vamos al problema. En el sector de nosotros, por ejemplo, si alguna escuela ocupa, por ejemplo, nosotros hacemos la petición de los años alrededor de las escuelas, generamientos, todo, vamos con el delegado. Y si el delegado no nos atiende, que en realidad no lo hace, entonces ya porque el delegado dice, no, es que no hay recursos, y no está pidiendo recursos, ¿dónde vamos por ellos? Y la gente venimos y pintamos, hacemos todo. Y no tienen competencias para... Perdón. El equipo que supuestamente ya lo tiene, porque ustedes tienen saltos, y pagamos por unos saltos, nosotros entonces primero, o sea, se pierde, programa, pero el municipal no hay, tienen que hacerlo con el delegado, entonces para y ahí ver el enlace para que lo hagan, porque lo hace el sistema educativo estatal. Está por la por rueda, es el de obras y yo tengo una plática con
para ver el tema de las escuelas, los cercos, la inseguridad de las construcciones. Pero ellos son los encargados. Antes era el CAPSE, creo, ahora no. No, aquí sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, el primer punto es pobreza Antes extrema. era el CAPSE, ahora tiene otro nombre. Pero es el que se encarga de la infraestructura de las escuelas, el cerco perimetral y los salones de clase, las instalaciones eléctricas, toda esa cuestión. Que hemos ido a las escuelas y están los cables tirados ahí, que este colín nos dejaban ahí todos tirados. Y lo dedicaría para mexicanos. ¿Como competencia laboral? No, es que el universo hay desde discapacitados hasta desplazados. Entonces, el valor es el universo. Entonces, a una persona. Ahí hay que ponerlos entonces acá. Servicio social y universidad son los que tenemos. Universidad de atención. Y nosotros estamos planteando de que, de acuerdo a las necesidades que se tengan en ese espacio, en la localidad, se vean de alguna forma con ese delegado y con el Estado para que puedan modificar. Pero en sobre esos temas, ¿no? No, pero eso es una causa. Lo que menciona es que por no contar con el sindicato está bien. pone en este caso la persona, que ellos requieren de este tipo de personas. Entonces, todas las personas del municipio que y se haga de acuerdo a un diagnóstico. Sí, es que ya se puedan en este caso están aquí. elegir Los desplazados, los discapacitados, va por ahí varias por no contar con suficiencia económica. Esta es una causa y está acá. En la plataforma está, son informaciones. La discapacidad no es una causa. O sea, todos, o sea, tienen que ser discapacitados. Pues bien, aquí ya viene. Acuérdate, hay ricos y pobres. Sí, Y hay discapacitados no pobres. no sería bueno soslayar. Viene también la relación que se debe dar dentro de la escuela. Ahí no. O sea, si la persona supervisión de que es sean, pobre, si saben que los puede tienen ser un problema, una persona puede ser enferma hasta personal, y esa que se de alguna forma se le pueda dar. Los ciegos son bien buenos para los sordos. Sí, aquí puede ser. hay que capacitarlos nada más. Ok, Hay que desarrollar capacitarlos. competencias laborales de forma que se cuenta de la pobreza extrema, que sería a corto plazo, E incluirlos. incluyéndolos. Ahí siempre cuando también se piden, te mandan con el de son Como beneficiarios de la red de inclusión laboral. las obras y todo. No todo se puede, pero sí. Que te Creo que a dan. veces nosotros también le hemos asignado material ahí a de Zoom. Sí, porque tiene en cuenta que el material de Porque era la otra parte que traíamos ahí. canaliza por parte de los Para que delegados, no el demos- delegado del municipio, y esto la van a apoyar. Como trae, el municipio sí trae vinculaciones con el presidente con la gente, pero el presidente con las escuelas, algo así. Que va el presidente municipal a las escuelas y otorga qué balones los centros de redes y todo eso. Porque ahorita lo que es el enlace y la otra que es la que genera los recursos por alumno para el papel sanitario y todo el equipamiento. En todas aquí. Esta sería como una estrategia, ¿no? Pero sí por alumno te dan En una todas las cantidad. personas. Eso es a nivel Un poquito. estatal. Debe haber programas ahí. Es que sí hay muchos programas, los programas están muy como dispersados y no se vinculan entre sí para Entonces, estar- si ya está capacitado la fulanita de tal, y la red de inclusión porque laboral trabaja. uno lo ve desde fuera y dice, es fácil agarrarse de La tantas meta. escuelas tengo y tú La apoyas meta, estas y O sea, 100%. se va basando en una servicio visión de mantenimiento, específica. Nosotros y tú estamos abarcas viendo estas, entonces estamos ellos viendo hacen siempre que va uno a una y el mismo va te voy a poner desarrollar aquí. nomás al evento fácil, nomás al evento fácil. No, es que dice, como visión, Pero ya con la. Entonces, personas desarrolladas. Vamos a poder así Para definir tenerlo presente. cuáles son Personas de cada una de desarrolladas las escuelas o personas que tienen que competentes. proveer, ¿no? Ese tipo El desarrollar es el medio. de necesidades. Personas competentes. Debe ir para allá. Porque, por ejemplo, nosotros ahorita la mía en escuelas, pero no deportivos. La mayoría de los que participan en los torneos Pero deportivos, quítale la ES, ¿no? ahorita el sector se ha quedado un poco Con rezagado competencia por laboral. cuestión de los comités deportivos. Laboral. personas Torneos laboral. con competencia laboral, adecuados para que participen Aquí nomás. en seguridad, ¿no? Y eso, entonces, pues la mayoría de todos son estudiantes de las escuelas. Son jóvenes que están estudiando. Y
muchos dicen, no, es que yo participo en la escuela, pero me limitan a ciertas cosas. No, más bien Y con ahí ingresos platicando con suficientes. unos chavalos de Carecinco, dice, no, es que yo no tengo saliendo de clases, tengo que correr una hora. Laborales por un singular. Saliendo de mis clases, ponen a participar en torneos y todo. Pero les dan la oportunidad y aquí no. Por que- ingresos. que ya Aquí te limitan, cuenta ¿no? Que si estás allá no con- vas a participar. Que Nos cuenta topamos con esa con cuestión de decir que le... trabajo e ingresos. No, es que si tú Primero estás trabajo. con ADEMS, no vas a poder Trabajo, remunerado. con trabajo e ingresos. Remunerado. E ingresos suficientes. Suficientes o dignos. ¿Le envío este archivo? Sí, sí. Tiene ampliado la otra hoja. Ahora, Tiene ampliado todo. incorporándolos con Entonces quítale eso que se encuentre por eso ya no. No, pero no, nada más si lo dejo así primero. Con personas con ingreso laboral de cuenta con remunerado e ingresos dignos, integrados, incorporados, todas las incorporadas. Que fueron beneficiados. Que han sido beneficiadas Así es, divito esto. en la Por Esto lo vamos a mandar por correo. Sí, Sí. es para que nosotros podamos revisarlo y ya para la presente sesión validarlo. Y que lograron superar Mejorar el... hasta ahí, porque no, es que la posición mayor que la vamos a ver, o sea, porque... sí, porque ya es... Por pasos, ok, ¿no? está bien. Ok, entonces No la son meta, ¿cuál sería? ¿Meta? 100%. ¿Qué meta queremos? ¿A qué meta llega? O sea, una meta que nada más que sea medible. Aquí entonces yo le pondría Si quieres el también 100% de las personas ya también tiene personal. ¿O qué tiene? Tenemos Ahora nuestra saludos a la alimentaria, portafolio recreativo. personas con ¿El correo es el señor ahorro así como cuentan con un trabajo. Beneficiadas por la red de... Ok, ahora, mediano plazo. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Así que ya faltan 5 Sí. minutos. Muchas gracias. Para concluir, Es que era nomás mediano plazo. bueno, pues en ausencia de la coordinadora de la mesa, Ana Elizabeth, pues damos por concluidos los trabajos del día de hoy, quedando pendiente una próxima reunión para el día miércoles, en esas mismas instalaciones a las 8 de la mañana, y sobre todo insistirles mucho en que envíen vía correo electrónico sus propuestas, las cuales van a ser presentadas el próximo miércoles aquí y pues sometidas a votación ya para que se integren como parte de los documentos finales del final. Pues gracias a todos por su participación y pues nos vemos el miércoles.